¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es fascinante. ¿Cómo le hacemos para medir la inteligencia? Vamos a echar un vistazo a la caja de herramientas de los psicólogos para entender cómo agarran un concepto tan abstracto y pues lo convierten en algo que se puede evaluar. Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo tomas algo tan grande, con tantas facetas, y lo traduces a una calificación, a una prueba? Pues la respuesta está en las pruebas psicológicas, y justo hoy vamos a desmenuzar cómo es que funcionan. Miren, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a intentar definir qué es la inteligencia. Luego, le entramos al famoso CI, nos damos un tour por las pruebas más importantes, vemos cómo se interpretan los resultados y al final platicamos de por qué todo esto es tan relevante. ¿Listos? Muy bien, a ver, empecemos por el principio. Antes de poder medir cualquier cosa, pues primero hay que saber qué es. Y la inteligencia, es un concepto que ha traído de cabeza a los pensadores por siglos. Así que ponerle una definición es el primer gran paso. Y créanme, no es tan sencillo como suena. Una de las definiciones que sentó las bases de todo esto viene de un pionero, Alfred Binet. Para él, la cosa era simple. Ser inteligente no era sobre cuántos datos memorizas, sino sobre tu capacidad real para juzgar, razonar y, sobre todo, entender bien lo que te rodea. Es una idea muy elegante, la verdad. Pero aquí es donde se pone interesante, porque no hay una sola definición, para nada. Para un biólogo, la inteligencia es pura adaptación para sobrevivir. Para un maestro, es que tan bien aprendes. Y para un psicólogo, se trata de ver patrones, de conectar las cosas. Queda claro que la inteligencia es como un diamante con muchas caras, depende de quién la esté mirando. Ahora sí, hablemos de la forma más conocida de medir la inteligencia, el coeficiente intelectual, o CEI. Es una de esas cosas que todo el mundo ha escuchado, pero ¿qué significa realmente ese numerito? Bueno, en su forma original, el CI se basa en algo llamado edad mental, y no es más que el nivel de desempeño que alguien tiene en una prueba comparado con el desempeño promedio de personas de diferentes edades. Es, digamos, una manera de poner a todos en la misma escala. La fórmula detrás de ese número es bastante directa. Primero, una prueba te da tu edad mental. Luego, ese número se divide entre tu edad real, la del calendario. Y el resultado lo multiplicas por 100. Listo, ahí tienes tu CI. Una idea simple, pero que fue súper poderosa para estandarizar todo esto. Ok, ya entendimos el concepto. Ahora vamos a ver las herramientas en acción, porque hay muchísimas pruebas de inteligencia y cada una está diseñada para algo muy específico. Vamos a conocer las más famosonas. Primero, hay que saber que las pruebas se dividen en dos grandes equipos, las individuales y las grupales. Las individuales son como una consulta a fondo, uno a uno, donde el psicólogo te observa con lupa. Las grupales, en cambio, son más prácticas para evaluar a mucha gente a la vez, como en las escuelas o en el trabajo, aunque claro, se pierde ese toque personal. Y si hablamos de pruebas individuales, tenemos que hablar del estándar de oro, la WAIS. Esta es una de las pruebas más respetadas y usadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se queda en la superficie, sino que te da un perfil súper completo de las distintas capacidades de una persona. Lo genial de la WIS es que no mide una sola cosa, se divide en dos grandes áreas. La escala verbal, que tiene que ver con el conocimiento, el lenguaje, el razonamiento, y la escala de ejecución, que evalúa habilidades no verbales, como la coordinación, la rapidez para pensar y resolver problemas visuales. Juntas te dan una imagen muy, muy completa. Pero a ver, ¿qué pasa si el idioma es una barrera? Para eso existen pruebas como la Beta 3. Es una herramienta increíble porque se enfoca en el razonamiento no verbal, en lo espacial. Esto la hace perfecta para evaluar a personas que, por ejemplo, no dominan el idioma o tienen alguna dificultad con el lenguaje. ¿Y su historia? Su historia es de película. Nació por una necesidad muy práctica. El ejército de Estados Unidos necesitaba evaluar a los reclutas que no sabían leer ni escribir durante la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo se fue adaptando para el uso civil y se modernizó, lo que demuestra cómo una herramienta puede evolucionar. Ahora, cambiemos de canal por completo. Hablemos de una prueba súper diferente, el test de Bender. Aquí no hay preguntas de vocabulario ni problemas de aritmética. No, la tarea es muy simple, copiar unas figuras geométricas. Lo que se evalúa es cómo una persona, casi siempre un niño, ve una forma y coordina sus manos para dibujarla. Es como una ventanita a su madurez perceptiva y motriz. Y ojo, aquí el punto no es que el dibujo quede perfecto como de artista. Para nada. El evaluador busca tipos de errores muy específicos. Si se distorsiona la figura, si se rota, si las partes no encajan bien. Estos errorcitos pueden ser pistas de inmadurez o de posibles dificultades en la percepción y la coordinación. Cada trazo cuenta una historia.
Muy bien, ya vimos las pruebas, cómo se aplican, pero ahora viene lo bueno. ¿Qué hacemos con esos resultados? Porque un número por sí solo, pues no significa nada. Necesita un contexto, un marco para poder interpretarlo, ¿no creen? Entonces, ¿qué significa sacar, digamos, 115 de CI? Todo se basa en la famosa curva normal, con el 100 justo en medio. Lo más importante de esta tabla es ver que la mitad de la población, el 50%, está en el rango normal promedio. Conforme los puntajes se alejan del 100, ya sea para arriba o para abajo, se vuelven más y más raros. Así es como se compara el desempeño de una persona con el de todos los demás. Y ya para ir cerrando, ¿por qué nos importa todo esto? ¿Para qué sirven estas pruebas más allá de la teoría? Bueno, pues su utilidad en el mundo real es enorme. Piénsenlo, en un hospital son una pieza clave para un diagnóstico. En las escuelas ayudan a identificar a los niños que necesitan un empujoncito extra o, al contrario, a los que necesitan retos más grandes. Para elegir carrera, te pueden dar pistas sobre tus fortalezas. Y claro, para la ciencia, son una herramienta básica para entender cómo funcionamos. O sea, en pocas palabras, estas pruebas tienen un doble propósito. Por un lado, ayudan a tomar decisiones que afectan la vida de una persona, en la escuela, en el trabajo, en su salud. Y por otro, le permiten a los investigadores ver el panorama general, estudiar patrones en grandes grupos para entender mejor la mente humana. Y para terminar, les dejo una pregunta en el aire. Hemos visto herramientas súper sofisticadas, muy poderosas, pero ¿de verdad logran capturar todo lo que significa ser inteligente? ¿Dónde queda la creatividad, la inteligencia emocional, la sabiduría práctica? Es algo que sin duda vale la pena reflexionar. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, es fascinante. ¿Cómo le hacemos para medir la inteligencia? Vamos a echar un vistazo a la caja de herramientas de los psicólogos para entender cómo agarran un concepto tan abstracto y pues lo convierten en algo que se puede evaluar. Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo tomas algo tan grande, con tantas facetas, y lo traduces a una calificación, a una prueba? Pues la respuesta está en las pruebas psicológicas, y justo hoy vamos a desmenuzar cómo es que funcionan. Miren, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a intentar definir qué es la inteligencia. Luego, le entramos al famoso CI, nos damos un tour por las pruebas más importantes, vemos cómo se interpretan los resultados y al final platicamos de por qué todo esto es tan relevante. ¿Listos? Muy bien, a ver, empecemos por el principio. Antes de poder medir cualquier cosa, pues primero hay que saber qué es. Y la inteligencia, es un concepto que ha traído de cabeza a los pensadores por siglos. Así que ponerle una definición es el primer gran paso. Y créanme, no es tan sencillo como suena. Una de las definiciones que sentó las bases de todo esto viene de un pionero, Alfred Binet. Para él, la cosa era simple. Ser inteligente no era sobre cuántos datos memorizas, sino sobre tu capacidad real para juzgar, razonar y, sobre todo, entender bien lo que te rodea. Es una idea muy elegante, la verdad. Pero aquí es donde se pone interesante, porque no hay una sola definición, para nada. Para un biólogo, la inteligencia es pura adaptación para sobrevivir. Para un maestro, es que tan bien aprendes. Y para un psicólogo, se trata de ver patrones, de conectar las cosas. Queda claro que la inteligencia es como un diamante con muchas caras, depende de quién la esté mirando. Ahora sí, hablemos de la forma más conocida de medir la inteligencia, el coeficiente intelectual, o CI. Es una de esas cosas que todo el mundo ha escuchado, pero ¿qué significa realmente ese numerito? Bueno, en su forma original, el CI se basa en algo llamado edad mental, y no es más que el nivel de desempeño que alguien tiene en una prueba comparado con el desempeño promedio de personas de diferentes edades. Es, digamos, una manera de poner a todos en la misma escala. La fórmula detrás de ese número es bastante directa. Primero, una prueba te da tu edad mental. Luego, ese número se divide entre tu edad real, la del calendario. Y el resultado lo multiplicas por 100. Listo, ahí tienes tu CI. Una idea simple, pero que fue súper poderosa para estandarizar todo esto. Ok, ya entendimos el concepto. Ahora vamos a ver las herramientas en acción, porque hay muchísimas pruebas de inteligencia y cada una está diseñada para algo muy específico. Vamos a conocer las más famosonas. Primero, hay que saber que las pruebas se dividen en dos grandes equipos, las individuales y las grupales. Las individuales son como una consulta a fondo, uno a uno, donde el psicólogo te observa con lupa. Las grupales, en cambio, son más prácticas para evaluar a mucha gente a la vez, como en las escuelas o en el trabajo, aunque claro, se pierde ese toque personal.
Y si hablamos de pruebas individuales, tenemos que hablar del estándar de oro, la WAIS. Esta es una de las pruebas más respetadas y usadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se queda en la superficie, sino que te da un perfil súper completo de las distintas capacidades de una persona. Lo genial de la WIS es que no mide una sola cosa. Se divide en dos grandes áreas. La escala verbal, que tiene que ver con el conocimiento, el lenguaje, el razonamiento, y la escala de ejecución, que evalúa habilidades no verbales, como la coordinación, la rapidez para pensar y resolver problemas visuales. Juntas te dan una imagen muy, muy completa. Pero a ver, ¿qué pasa si el idioma es una barrera? Para eso existen pruebas como la Beta 3. Es una herramienta increíble porque se enfoca en el razonamiento no verbal, en lo espacial. Esto la hace perfecta para evaluar a personas que, por ejemplo, no dominan el idioma o tienen alguna dificultad con el lenguaje. ¿Y su historia? Su historia es de película. Nació por una necesidad muy práctica. El ejército de Estados Unidos necesitaba evaluar a los reclutas que no sabían leer ni escribir durante la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo se fue adaptando para el uso civil y se modernizó, lo que demuestra cómo una herramienta puede evolucionar. Ahora, cambiemos de canal por completo. Hablemos de una prueba súper diferente, el test de Bender. Aquí no hay preguntas de vocabulario ni problemas de aritmética. No, la tarea es muy simple, copiar unas figuras geométricas. Lo que se evalúa es cómo una persona, casi siempre un niño, ve una forma y coordina sus manos para dibujarla. Es como una ventanita a su madurez perceptiva y motriz. Y ojo, aquí el punto no es que el dibujo quede perfecto como de artista. Para nada. El evaluador busca tipos de errores muy específicos. Si se distorsiona la figura, si se rota, si las partes no encajan bien. Estos errorcitos pueden ser pistas de inmadurez o de posibles dificultades en la percepción y la coordinación. Cada trazo cuenta una historia. Muy bien, ya vimos las pruebas, cómo se aplican, pero ahora viene lo bueno. ¿Qué hacemos con esos resultados? Porque un número por sí solo, pues no significa nada. Necesita un contexto, un marco para poder interpretarlo, ¿no creen? Entonces, ¿qué significa sacar, digamos, 115 de CI? Todo se basa en la famosa curva normal, con el 100 justo en medio. Lo más importante de esta tabla es ver que la mitad de la población, el 50%, está en el rango normal promedio. Conforme los puntajes se alejan del 100, ya sea para arriba o para abajo, se vuelven más y más raros. Así es como se compara el desempeño de una persona con el de todos los demás. Y ya para ir cerrando, ¿por qué nos importa todo esto? ¿Para qué sirven estas pruebas más allá de la teoría? Bueno, pues su utilidad en el mundo real es enorme. Piénsenlo, en un hospital son una pieza clave para un diagnóstico. En las escuelas ayudan a identificar a los niños que necesitan un empujoncito extra o, al contrario, a los que necesitan retos más grandes. Para elegir carrera, te pueden dar pistas sobre tus fortalezas. Y claro, para la ciencia, son una herramienta básica para entender cómo funcionamos. O sea, en pocas palabras, estas pruebas tienen un doble propósito. Por un lado, ayudan a tomar decisiones que afectan la vida de una persona, en la escuela, en el trabajo, en su salud. Y por otro, le permiten a los investigadores ver el panorama general, estudiar patrones en grandes grupos para entender mejor la mente humana. Y para terminar, les dejo una pregunta en el aire. Hemos visto herramientas súper sofisticadas, muy poderosas, pero ¿de verdad logran capturar todo lo que significa ser inteligente? ¿Dónde queda la creatividad, la inteligencia emocional, la sabiduría práctica? Es algo que sin duda vale la pena reflexionar.